Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Isaías capítulo 49. Ezequías recibe a los enviados de Babilonia. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, por tus bendiciones, te damos gracias por este día y te pedimos que nos acompañes en el estudio de tu palabra. Que tu Espíritu Santo inspire nuestra mente y aplique esas verdades a nuestra existencia. Gracias por todo, lo pedimos en Jesús. Amén. El capítulo 39 habla de los enviados por el rey de Babilonia, inquietos, además de admirados por la sanidad de Ezequías. Entonces relata la manera en que Ezequías trató a estos visitantes de este reino que estaba emergiendo, que era Babilonia. Este capítulo lleva al estudioso de la Escritura a preguntarse si realmente haber pedido prolongar la vida por 15 años más fue la mejor decisión para el rey Ezequías. Porque el reinado de Ezequías se ve empañado por lo que hizo en estos momentos cuando recibe la visita de estos embajadores. Quizás si hubiese muerto, no habría cometido este tremendo error. Pero además, el estudio de este capítulo tiene una poderosa enseñanza para nosotros. El capítulo se divide en dos secciones, donde los versículos 1 al 4 es la primera sección que describe la visita de la embajada del rey de Babilonia. Leamos el versículo 1. En aquel tiempo, Merodac-Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que se había restablecido. Lo primero que debemos preguntarnos es, ¿a qué vinieron estos hombres enviados del rey de Babilonia? Creo que esta es la pregunta más importante del capítulo. Resumamos lo acontecido. En primer lugar, los asirios, enemigos de los babilonios, habían rodeado a Jerusalén. Y la suerte estaba echada, era inminente el triunfo de Asiria. Pero de una manera misteriosa para los babilonios, en una noche murieron todos los soldados asirios y vieron menguado su poderío militar. Pero lo interesante es que no murieron estos soldados en combate directo contra Israel, sino que fue por la intervención del Dios de Israel. El segundo aspecto es que Ezequías enferma de muerte y es sanado. En tercer lugar, la señal de haber retrocedido el reloj de arena, y esto tenía confundidos a los babilonios, y cuando escucharon que esta fue la respuesta del Dios de Israel, querían saber más de ese Dios. Miremos el pasaje paralelo, lo que nos dice en 2 de Crónicas, capítulo 32, versículo 31. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Es interesante, los babilonios querían saber sobre ese prodigio. Eso que había acontecido era la oportunidad preciada para dar a conocer a Dios y su poder. Por eso dice que fue una prueba para Ezequías y para que él viera lo que había en su corazón. Bueno, lo que había era orgullo y vanagloria. Elena de White nos coloca en perspectiva de este acontecimiento al decir: en los valles fértiles del Tigris y del Éufrates moraba una raza antigua que, aunque se hallaba entonces sujeta a Asiria, estaba destinada a gobernar el mundo. Entre este pueblo había hombres sabios que dedicaban mucha atención al estudio de la astronomía, y cuando notaron que la sombra del cuadrante había retrocedido 10 grados, se maravillaron en gran manera.
Su rey, Merodach Baladán, al saber que ese milagro se había realizado como señal para el rey de Judá de que el Dios del cielo le concedía una prolongación de vida, envió embajadores a Ezequías para felicitarle por su restablecimiento y para aprender, si era posible, algo más acerca del Dios que podía realizar un prodigio tan grande. Esto está en Profetas y Reyes, página 255. Era la oportunidad especial para dar a conocer la grandeza del Dios a quien servía Ezequías. Esta era la razón por la cual existía Israel, para mostrar al mundo que Dios es más grande y poderoso, que Dios gobierna con poder. Otro aspecto que debemos analizar del versículo es quién era el rey de Babilonia. Merodach Baladán, originalmente rey de Bit Jaquín, un pequeño estado al norte del Golfo Pérsico. Reinó en Babilonia desde el año 721 hasta el año 709 y más tarde, por un corto tiempo, en el año 703. Cuando se enfermó Ezequías, fueron enviados los mensajeros. Era un rey exiliado. Como Ezequías había resistido tan decididamente a Sennacherib, Merodach Baladán consideraba que el rey de Judá podría serle un valioso aliado. A primera vista parecía que los enviados venían a felicitar a Ezequías por su restablecimiento, pero es muy probable que también consiguieran pedir la ayuda en la dura lucha que sostenían para impedir que Asiria dominara todo el cercano oriente. Si el poder de Dios de Israel podía hacer todo lo que hizo, era mejor aliarse con Israel y de esta manera hacer frente a Asiria. Pero lamentablemente Ezequías no pasó la prueba. En vez de revelar al Dios del cielo, lo que hizo fue revelar su orgullosa nación. Sigamos estudiando Isaías capítulo 39, ahora el verso 2. Se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, la plata y el oro, las especias, los ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrara. Esta atención inesperada de un rey de Babilonia tocó su vanidad y se logró que otros también quisieran enfrentar a Asiria. Ezequías recibió a los mensajeros como aliados, como amigos, sin imaginarse que Babilonia reemplazaría a Asiria y uno de sus reyes conquistaría a Judá. El rey Ezequías, confiando en la sinceridad de los visitantes, les mostró los tesoros, les mostró cada cosa del reino, pero lo único que no hizo Ezequías fue hablar de Dios. Al hacer esto, demostrarle todos sus recursos, ofrecía una carnada a la codicia de esos extranjeros que volverían en menos de 50 años para tomar esos tesoros y llevarlos a Babilonia. Isaías era un profeta que estaba pendiente no solo de compartir el mensaje de parte de Dios, sino también del actuar de la política de aquellos días. Ante la visita de estos embajadores de Babilonia, que por lo demás era una gran sorpresa, leamos el versículo 3, lo que hizo Isaías. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿Qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Ezequías respondió: de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. El profeta había advertido a los reyes de Judá del peligro que sería buscar alianzas con países extranjeros. La experiencia con Egipto, que fue la más cercana a este acontecimiento, mostró lo ineficaz que era este tipo de alianza. Solo Dios era el protector de Israel y recientemente lo habían comprobado. Por eso el profeta le pregunta: ¿qué vieron en tu casa? Leamos el versículo 4. Dijo entonces: ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto. Ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Salomón había predicho que vendrían muchas naciones de distantes tierras y llegarían a Jerusalén para aprender del Dios de Israel. Pero noten ustedes que Ezequías mostró un egoísmo muy grande y un orgullo terrible, porque
responde hablando de mi casa, mis tesoros, muestra de un egoísmo total. Al no aprovechar Ezequías esta oportunidad para testificar del Dios verdadero, demostró que no sentía verdadera gratitud por la bendición de la salud que había recibido. Elena de White nos muestra lo que hubiese pasado si Ezequías hubiese obrado correctamente. Ella dice: la visita de estos embajadores de un gobernante lejano dio a Ezequías oportunidad de ensalzar al Dios viviente. Cuán fácil le habría resultado hablarles de Dios sustentador de todo lo creado, mediante cuyo favor se le había perdonado la vida cuando había desaparecido toda otra esperanza. Qué portentosa transformación podrían haberse realizado si estos investigadores de la verdad provenientes de la llanura de Caldea se hubiesen visto inducidos a reconocer la soberanía suprema del Dios viviente. Pero el orgullo y la vanidad se posesionaron del corazón de Ezequías, y ensalzándose a sí mismo, expuso a ojos codiciosos los tesoros con que Dios había enriquecido a su pueblo. No hizo esto para glorificar a Dios, sino para ensalzarse a la vista de los príncipes extranjeros. La visita de los embajadores a Ezequías estaba destinada a probar su gratitud y devoción. Si Ezequías hubiese aprovechado la oportunidad que se le concedía para atestiguar del poder y la bondad, de la compasión del Dios de Israel, el informe de los embajadores habría sido una luz a través de las tinieblas. Pero él se engrandeció a sí mismo más que a Jehová de los ejércitos. Esto está en Profetas y Reyes, páginas 255 y 256. Este fue el error que marcó el final de los días de Ezequías. Fue su orgullo lo que predominó y se olvidó de dar gloria a Dios. ¡Qué tremenda lección para nosotros! Número 1. Cuando vemos los resultados de la contestación a una oración o a un pedido de Dios, ¿qué le damos a conocer a los demás? En segundo lugar, cuando vienen a nuestra casa, ¿qué es lo que ven? Nuestra casa, nuestras riquezas, nuestros logros, nuestras victorias, ¿O acaso nuestros amigos cuando vienen a casa ven a un Dios de amor que los guía? ¿Ven a un Dios poderoso que transforma, que en el centro de la casa no están nuestros diplomas sino la palabra de Dios? Se nos aconseja lo siguiente: aquellos con quienes nos asociamos día tras día necesitan nuestra ayuda, nuestra dirección. Pueden hallarse en tal condición mental que una palabra pronunciada en sazón será como un clavo puesto en lugar seguro. Puede ser que mañana algunas de esas almas se hallen donde no se las pueda alcanzar. ¿Qué influencia ejercemos sobre esos compañeros de viaje? Libro Profetas y Reyes, página 257. Somos llamados a ser luz, no para que nos vean a nosotros, sino para que vean a la fuente de luz que es Cristo. Nuestra vida debe revelar al Dios del cielo. La segunda sección de este capítulo son los versículos 5 al 7. Isaías pronuncia la sentencia sobre el reino de Ezequías. Veamos los versículos 5 y 6. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. El vaticinio tiene un carácter amenazador. Lo que acaba de hacer el rey es una imprudencia, aparte de un acto de vanidad y ostentación que de ningún modo podía ser grato a Jehová. Estos eran hombres de guerra, hombres ambiciosos, hombres de mundo. Ellos no vinieron a ver los tesoros de los israelitas. Ellos querían conocer más acerca de Dios, pero al ver los tesoros, su ambición se despertó. Y con el tiempo todos estos tesoros serían el impulso para que los babilonios vinieran e invadieran a Jerusalén. Y eso fue lo que ocurrió. Isaías estaba en lo cierto al vaticinar la cautividad de Babilonia, cosa que ocurriría unos cuantos años más adelante. Preguntémonos, ¿cuántas veces nosotros mostramos lo que tenemos no para testificar, sino para mostrar nuestro orgullo, y lo que hacemos no es glorificar a Dios, sino despertar la ambición de otros? A veces mostramos lo grande de nuestra iglesia, de nuestras instituciones,
pero lo que nos necesitamos realmente mostrar cuán grande es nuestro Dios. Miremos el versículo 7. De tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. La palabra hebrea en este caso para hijos es posteridad. Y eso ocurrió. Muchos de los miembros de la familia real en épocas de Nabucodonosor fueron llevados cautivos a Babilonia. Esto se cumplió en el caso de Daniel y sus 3 amigos que sirvieron en el palacio del rey de Babilonia. Y finaliza el capítulo 39 de Isaías con una descripción muy triste. Versículo 8. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra que Jehová ha hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Aquí se refleja una actitud egoísta del rey. Él dice, número 1, la palabra de Jehová es buena. Esto tiene 2 connotaciones. Dios ha obrado con sabiduría, la sentencia es clara, es verdad merecida. Dios no ha exagerado. Pero también puede ser interpretado como una muestra de su máximo egoísmo. Es buena porque no me va a ocurrir a mí. Todo esto vendrán los babilonios, que tomarán mis riquezas, que tomarán a mis hijos, pues no va a ocurrir en mis días. Qué bueno que no ocurra en mis días. En segundo lugar, hay una falta de responsabilidad sobre nuestras decisiones que afectan a otros. Lo que hacemos sí va a afectar a otros, pues debería importarnos. Si lo que hago hoy va a hacer más difícil la vida de mis hijos, pues no podemos simplemente decir, allá ellos. Si la basura que contamina hoy afecta el futuro de otros, pues vamos a decir, pues que miren ellos a ver qué van a hacer. No, esta es la demostración de cuán egoísta es el corazón humano. Pero amigos, somos responsables por el bien que no hacemos. Debemos dar cuenta por el bien que hemos dejado de hacer para beneficiar a otros. Allí también se revela la calidad de cristianos que somos. Debemos pensar siempre que lo que hacemos debe impactar positivamente a otros. Apreciados amigos y hermanos, 2 cosas que debemos llevar en nuestra mente. Jesús nos ama, Jesús nos bendice, Jesús contesta nuestras oraciones, Jesús sana nuestras dolencias. Pero, en segundo lugar, es para que aprendamos a reconocer su bondad ante otras personas. Hoy te invito a contarle a otros lo maravilloso que ha sido Dios contigo. Comunica a alguien que Jesús te ama. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.